Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla para ver la presentación esta. Ok. Esta presentación nació precisamente de un artículo que voy a ver si lo subo ahora. Hasta ahora me acuerdo. Eso era lo que tenía que hacer. Es un artículo que yo publiqué en una revista sobre el empleo de las tablas de contingencia en agricultura. Y esta presentación nació de allí. Esta presentación fue desarrollada para técnicos de la zona allá arrocera que ya tiene mucho rato de haber pasado por las aulas y entonces no se acordaban mucho de lo que era todo los procedimientos estadísticos. Y entonces ustedes puede ser que la vean un poco más, con mayor cantidad de detalle de la que uno quisiera. Esta presentación empieza pues, recordándonos que los sistemas agroecológicos son sumamente complejos y las mediciones que nosotros hacemos no necesariamente todas son un conteo o una medición, sino que hay veces en que es una calificación. Y esa calificación, recuerden que puede ser ordinal, puede ser categórica, puede ser nominal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de características que tienen las variables cualitativas. Y todas esas variables cualitativas, pues son cuantificaciones que de alguna manera son cuantificaciones. De alguna manera están calificando lo que nosotros estamos haciendo y por eso es que existe la calificación aquella de bueno, malo, regular, muy bueno, muy malo, etcétera, etcétera. Y siguen siendo valoraciones cualitativas. Eh, Hay algunas otras mediciones que nosotros hacemos, no necesariamente en un ensayo, pero sí, por ejemplo, en una encuesta. Hay veces en que nosotros no hacemos ensayos, sino que lo que hacemos es una evaluación general de lo que está sucediendo en una determinada región y a raíz de la información que nosotros logremos recabar de esta encuesta, pues entonces es que empezamos a montar una serie de procesos de investigación para resolver los problemas que nos encontremos, los, los problemas prioritarios que nos encontremos en una determinada zona. Y entonces ahí nosotros recabamos una serie de información como escolaridad, tamaño de la finca, número de personas que componen el núcleo familiar, etcétera, etcétera, ganancia de la unidad familiar, etcétera. Todo ese tipo de información que eventualmente nosotros vamos a cruzar con otra información y de esos cruces es que nosotros vamos a sacar la información que necesitamos. Cuando nosotros hablamos de cruces, precisamente a lo que nos referimos con un cruce es precisamente una tabla de contingencia. Las tablas de contingencia contestan a preguntas como estas, por ejemplo, que si la tecnología que utiliza el productor está relacionada con la escolaridad que tiene, o si el sistema que utiliza para producir está relacionado con el tipo de tenencia que tiene, que tiene de la tierra, etcétera. Hay una serie de preguntas que son netamente que relacionan variables cualitativas. Hay veces en que lo que relacionan son una variable cualitativa y una variable cuantitativa, que es yo creo que la parte más importante de las tablas de contingencia. La tabla de contingencia
al final se evalúa por medio de la prueba de chi cuadrado. No necesariamente es la prueba de chi cuadrado la que va a definir el resultado de una tabla de contingencia. Hay veces en que sí es la prueba de chi cuadrado, pero la mayoría de las veces es la prueba de máxima verosimilitud la que resuelve el resultado de una prueba, de una tabla de contingencia. Para recordar qué demonios es una tabla de contingencia, yo lo que puse en ese momento fue una tablilla muy sencilla en que trata de relacionar la escolaridad de el jefe de familia con el tipo de tecnología que utiliza para producir lo que él esté produciendo. Y entonces, este es el resultado de varias encuestas y entonces nos encontramos que de todas las encuestas hay 3 que relacionan baja y baja, 2 media y baja, 4 alta y baja y así sucesivamente. Entonces, relación, nosotros le llamamos a un patrón definido en la repartición de estas frecuencias en la tabla, ¿verdad? Esto, por ejemplo, sería un patrón perfecto. Fíjense que esta tabla presenta única y exclusivamente valores que combinan baja, baja, media con media, alta con alta, ¿verdad? Esto sería un patrón perfecto en la tabla de contingencia. Entonces, si nosotros recolectamos una información y la información se parece a este patrón en alguna medida, entonces la prueba que nosotros hacemos dice que pues sí, que hay una relación entre la escolaridad y la tecnología que utiliza el agricultor. Si no hay un patrón definido en los datos, entonces decimos que no hay una relación entre las variables que se están cruzando. La manera en que nosotros decidimos eso es creando por medio de operaciones matemáticas, creando conteos esperados en cada una de estas celdas, ¿verdad? Y esos conteos esperados que calculamos para estas celdas se supone que no tienen ningún patrón definido. O sea, el cálculo que nosotros hacemos de esas frecuencias esperadas en cada una de las celdas no presentan un valor, un patrón definido. Entonces, lo que hace la prueba de chi cuadrada es comparar. Vean, por ejemplo, aquí yo voy a calcular este valor A para esta celda. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Simple y sencillamente el total de la hilera por el total de la columna dividido entre el gran total. Fíjense que esto es una especie de regla de 3, ¿verdad? Entonces resulta que obtenemos para esta celda una frecuencia esperada de 2,76. Y así seguimos calculando para cada una de las celdas y entre paréntesis ustedes van a ver acá los valores que yo obtengo para cada una de las celdas. Entre paréntesis está el valor esperado, el que yo espero en caso de que no haya absolutamente ningún patrón definido en la repartición de las frecuencias. Y estos que no están entre paréntesis, pues son los valores observados, los que yo obtengo de la encuesta. ¿Cómo relaciono estas dos cosas? Pues ustedes se tienen que acordar, me imagino que en algún momento han visto la prueba de chi cuadrado en que tenemos que es la sumatoria del valor observado menos el valor esperado al cuadrado dividido entre el esperado. Y entonces voy haciendo esta operación para cada una de las celdas y voy sumando. Voy sumando y voy sumando y voy sumando. Al final tengo un único valor
en este caso 1.33. Y entonces, de la probabilidad que tenga este valor, entonces yo decido si existe o no existe relación entre las variables escolaridad y tecnología. La hipótesis nula en este caso es que no hay relación entre las variables que se cruzan. La hipótesis alternativa es si hay relación. Pero entonces yo tengo que encontrar una probabilidad que me diga si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, para eso, primero que nada, tengo que averiguar cuántos son los grados de libertad. En este caso tenemos 3 hileras y tenemos 3 columnas. Entonces, hileras menos 1 por columnas menos 1, 2 por 2 serían 4 grados de libertad. Y entonces yo me meto a Excel, en este caso, y le pido la función o la distribución chi, ¿verdad? Y en la distribución chi me lleva a una pantallita de diálogo en donde me pregunta cuál es el valor de chi cuadrado que usted quiere evaluar. En este caso sería 1.33. Y después me pregunta cuántos son los grados de libertad que hay. Le digo yo que 4 y entonces le doy a aceptar y me dice que la probabilidad es 0.8562. La hipótesis nula, en este caso, entonces, no se puede rechazar porque la probabilidad no es menor o igual a 0,05. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aceptar la hipótesis nula. No existe relación entre la variable escolaridad y la variable, ¿qué era? Tecnología. Ya se me olvidó. Me imagino que sí. Escolaridad y tecnología con que el agricultor trabaja. Pues, pero entonces ya ahora vos tenés un criterio y es un criterio científico, es un criterio estadístico que te apoya en la conclusión esta, ¿verdad? De no hay una relación entre el tipo de escolaridad que tenga el jefe de familia y la tecnología que utilice para trabajar. Luego podemos calcular el coeficiente de Kramer y hay otros coeficientes que se pueden calcular allí, ¿verdad? Que este es bastante sencillo de calcular. Ahí les va a quedar a ustedes la fórmula. Es el más sencillo, pero es el más malo para medir una relación entre dos variables. En este caso, la relación, de acuerdo con el índice de Kramer, con el coeficiente de contingencia de Kramer, la relación que hay entre esas dos variables es apenas del 16%. Por eso es que no es significativa, por eso es que no podemos rechazar la hipótesis nula. Eso es a lo que nos lleva el empleo de este procedimiento de tablas de contingencia. El ejemplo que vamos a desarrollar tiene que ver precisamente con una tabla de contingencia, pero una tabla de contingencia que se hace. Vamos a compartir otra pantalla. ¿Alguna pregunta sobre la presentación? No, profe. Claro, el asuntito de las tablas de contingencia. Sí, señor. Bueno, doña Tatiana. Sí, profe, claro. Sin problemas. Exacto. Bueno, vamos a compartir una pantalla de Excel. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una base de datos donde se recogió una gran cantidad de información cualitativa y cuantitativa de un cafetal allá en Los Santos.
Entonces, aquí lo que se pretendía a la hora de hacer este muestreo era ver cuáles de estas variables están más relacionadas con la incidencia de Broca, ¿verdad? Entonces, fíjese que la mayoría de las variables son cuantitativas, son conteos. Muchas de ellas tienen que ver con las malezas, la población de arbences que acompaña al cultivo de café. Pero también hay algunas otras que tienen que ver con con la sombra del cafetal, y hay algunas otras variables que se midieron utilizando instrumentos como por ejemplo el porcentaje de luz que recibe la planta, el pH del suelo, ese tipo de cosas. Bueno, fíjense que tenemos una variable que mide el predominio de la sombra de las especies utilizadas para sombra en el cafetal, ¿verdad? Y entonces tengo musa, tengo poró, tengo una sombra mixta, etcétera. Esta es una variable total y completamente cualitativa. Y tengo la incidencia de Broca, que es cuantitativa. Bueno, vamos a tratar de establecer una relación entre incidencia de Broca y el predominio de la sombra por medio de una tabla de contingencia. Es el único procedimiento que puedo utilizar para relacionar estas dos variables. Pero fíjese que yo primero tengo que pasar la variable incidencia de Broca, la tengo que pasar a categorías, porque yo no puedo relacionar las cantidades de Broca, no las puedo relacionar con las calidades de predominio, ¿verdad? Entonces yo tengo que pasar la incidencia de Broca a categorías. Entonces nos llevamos todo este asunto para Infostat. Profe, esto no se puede hacer con regresión logística. Regresión logística vos la podés utilizar, pero cuando tenés muchas variables cuantitativas que se relacionan con una variable cualitativa. Pero tenés que tener varias variables, muchas variables. Y aquí es solo por hoy mixta. ¿Perdón? Y aquí es solo por hoy mixta, son pocas. Es que aquí la única cualitativa que tenemos es predominio. Ah, ok, listo. Todas las demás son cuantitativas. Y entonces aquí perfectamente puedes correr una regresión común y silvestre. No tiene por qué demonios ser logística. Ok, listo. Copiamos este asunto y nos vamos para Infostat. Eso quiere decir que tengo que compartir la pantalla de Infostat. Vamos a compartir Infostat. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Ok. Entonces pasamos el archivo. Nueva tabla. Pegamos. Ok. Entonces fíjese que yo quiero ver qué sucede con incidencia de Broca, ¿verdad? Entonces, la incidencia de Broca es la que tenemos que pasar a categorías. Y para eso, entonces, nos venimos para datos.
aquí en datos, nos vamos a encontrar aquí abajo, una función que se llama categorizar. Aquí en categorizar le decimos asignar categorías por intervalos. Y entonces fíjese que Infostat me dice que va a ser 6 intervalos. Yo voy a reducir esto porque 6 intervalos es mucho. Entonces voy a decirle que haga poquito. 5, 4, 4, 3. No compliquemos tanto. Aquí en personalizado yo le puedo dar los límites de cada una de las categorías y todo este montón de cosas. Pero yo prefiero que Infostat lo separa porque él va a separar esto en categorías y cada categoría va a ser exactamente del mismo tamaño. Entonces, desde ese punto de vista, no va a afectar las probabilidades ni nada por el estilo. Entonces, lo dejamos de esta manera. Yo puedo cambiarle el nombre a estas categorías y entonces aquí a la categoría 1 yo le voy a decir bajo. Esto es una baja incidencia de broca. C2, vamos a decir que es una incidencia media. Y C3, vamos a decirle que es una incidencia alta de broca. Aquí él pone el nombre con que va a guardar espérate para ver. Yo creo que estoy haciendo un pequeño problema aquí. Cancelar. Yo creo que estaba trabajando sobre pH. Me parqueo aquí, incidencia de broca. Ok, ahora sí. Incidencia de broca, datos, categorizar. Asignar categorías. Vamos a decirle... Bueno, vamos a poner 5. Y entonces, esta es muy baja. Muy baja. Baja. Media. Alta. Muy alta. Fíjese que aquí lo que está haciendo Infostat es como un histograma de frecuencias. Simplemente agarra el máximo y el mínimo y divide este ámbito, lo divide en 5 clases. Determina los límites de cada una de las clases y a cada una de las clases le va a dar un nombre, C1, C2, C3, C4, pero me da el chance de que yo le cambie el nombre a cada una de esas clases. Pero lo que está haciendo esta tablita es simple y sencillamente un histograma de frecuencias con los valores que hay de incidencia de broca. Eso es lo que está haciendo, claro. Esto yo lo puedo hacer a pie, pero es más sencillo que lo haga Infostat de una vez. Ahora aquí viene y pone dice que guardar en y le da un nombre a la columna, pero me permite también
cambiar el nombre de la columna en donde va a poner el resultado de esta operación. Y entonces yo le voy a poner broca y a la par le voy a poner en mayúscula categorías. Y le doy a aceptar. ¿Ves? Y entonces aquí él crea una nueva columna en donde me pone las categorías de broca. Y entonces ahora yo tengo broca en categorías y además tengo el predominio también en categorías. Y ahora entonces si yo puedo ir y decirle aquí en estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia. Entonces, las tablas de contingencia, vamos a meter la broca y el predominio. Esta es la tabla de contingencia que nosotros queremos. No hay estratos, ni hay nada, ni hay frecuencias opcionales, ni nada por el estilo. Le decimos aceptar. Ahora, ¿qué es lo que tiene en columnas? Vamos a meter predominio en las columnas. Y vamos a meter la... ¿Perdón? Sí, no era necesario hacer particiones en la pantalla anterior. No, porque solo tengo un cafetal. Si hubiera tenido varios cafetales, entonces sí le pongo particiones a los distintos cafetales para tener una tabla de contingencia para cada uno de los cafetales. O si hubiéramos tenido tratamientos, o si hubiéramos tenido una identificación de lote. ¿Ves? Entonces yo agarro y le meto una columna que identifique al bloque, al lote, y entonces la identificación del lote, esa sí la meto como una partición. Pero si usted se fija en las variables que tenemos acá, no tenemos ninguna partición, no tenemos ningún criterio de clasificación. Ahora, lo puedo crear, ¿verdad? Puedo agarrar alguna de las otras variables, categorizarla y después esa variable ya categorizada, utilizarla como como partición. Qué sé yo, pendiente o luz o pH del suelo o compactación o una cosa así por el estilo. Y entonces yo tendría una tabla de contingencia específica para suelos muy compactos, suelos poco compactos, suelos muy sueltos. Una cosa así por el estilo. Ok, está bien. Otra cosa, estoy poniendo predominio en las columnas porque se supone que el predominio es la variable independiente y broca es la variable dependiente, ¿verdad? Supuestamente la broca es la que yo ando buscando a ver de qué depende. O sea, con qué está relacionada broca. Entonces, por eso es que broca la pongo como fila. Generalmente, en el protocolo general de la tabla de contingencia, la variable independiente va en la columna y la variable dependiente va en la fila. O por lo menos la variable que funciona como sí, como dependiente. Casi se me sale una gringada. Presentación en orden alfabético. A mí no me gusta que lo presente en orden alfabético porque entonces ella ordena bajo, muy bajo esto y lo ordena por orden alfabético. Y resulta que para mí tiene que conservar el orden de muy bajo, bajo, medio, etcétera, etcétera. Y entonces yo le quito esta marquita de acá
y le doy a aceptar. Ok. Fíjese que esta es la tabla de contingencia. Aquí tengo musa, mixta y poró. Y la broca dice baja, alta, muy alta. También fíjese que ahí hay totales. Entonces, en realidad, esta es la tabla de contingencia. Y aquí viene la chi cuadrada por máxima verosimilitud. La chi cuadrada es de 9,76 para 6 grados de libertad, pero fíjese que la probabilidad es de 13%. No rechazamos la hipótesis nula. No podemos rechazar la hipótesis nula. De acuerdo con esto, entonces se mantiene la hipótesis nula de que no existe relación entre el tipo de sombra que tiene el cafetal con la incidencia de broca que presente el café. Una variable cuantitativa con una variable cualitativa por medio del truco de categorizar la variable. Podemos hacer lo que le sugería yo ahora a Emanuel. Creo que fue Emanuel el que dijo. Vamos a seguir utilizando broca y musa, pero vamos a ver. Vamos a usar densidad. Densidad de siembra la vamos a convertir en categorías y vamos a utilizar densidad de siembra como como partición. Entonces, me vengo para acá para datos. Le digo categorizar. Asignar categorías por intervalos. Le voy a decir que me haga, ella está planteando aquí 6 intervalos. Yo le voy a decir que me haga nada más 3 intervalos. 3 intervalos. Entonces vamos a decir que tenemos una densidad baja, una densidad baja, una densidad de siembra media y una densidad de siembra alta. Alta. Ok, aquí dice categoría de densidad, está bien. Le decimos aceptar. Ok. Regresamos otra vez. Datos categorizados. Tablas de contingencia. Broca categorías. Predominio. Y ahora vamos a pasarnos acá y le decimos categorías de densidad. Alta, media y baja. Ok. Le decimos aceptar. Predominio va para las columnas. Broca para filas. Ya quitamos la chinchilla de allí y le decimos aceptar. Ok. Entonces ahora tenemos 3 tablas de contingencia. Para una densidad muy alta, fíjese que hay muy poca.
hay solo densidad muy baja, obviamente aquí no puede calcular nada en esta tabla de contingencia. Musa por hoy mixta, pero solo hay densidad muy alta. No funciona. Para la densidad de siembra baja, aquí sí se encuentra de todo. Y vamos a ver. Uno podría decir que aquí sí se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? Cuando la densidad es muy baja, cuando la densidad de siembra es baja, entonces podemos encontrar una relación entre la sombra y la broca. La cantidad de broca. Profe, ¿puede poner el valor de P otra vez? 0,0590. ¿Y no? Profe, escucha. Aquí, vea, 0,059. Ajá. O sea, 0,06 en realidad. Ajá. Bueno, entonces yo digo que uno podría perfectamente decir que aquí sí se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Pero el valor crítico no es 0,05. Sí, pero... Pero está pasando por un pelito nada más. Y eso exactamente, sí. Okay. Por eso es que estoy diciendo, uno podría decir. Digamos, si no, o sea, si esto fuera tal vez una investigación como un poco más crítica o algo así, ¿no podría llegar alguien a retarme en ese punto? No. Okay. No, en realidad no. En realidad no, porque en realidad nosotros hemos seguido utilizando el valor de 0,05, pero ya en ciencia el valor de 0,05 ya no se utiliza. Usted define cuál va a ser la probabilidad por medio de la cual usted va a evaluar la hipótesis nula. Vamos a ver, para una densidad media, una densidad de siembra media, esta sería la tabla de contingencia, pero ya para una densidad media no hay relación entre sombra y broca. Fíjese que ya la chi cuadrada, esta por máxima verosimilitud, su probabilidad es muy, 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 muy grande. ¿Verdad? Que uno puede jugar con la probabilidad siempre y cuando estés en estos límites tan bajos. ¿Ves? Pero ya si te vas a 60%, 20%, 30% la probabilidad, ya no, ya definitivamente, ahí sí ya es criticable el hecho de si vos decís, así si es significativa al 15%, entonces ahí sí es criticable, ¿ves? Y eso sería, señores, lo que yo tenía que decir sobre las tablas de contingencia y la utilidad que estas tablas tienen. En realidad es un procedimiento sumamente sencillo y que me dice muchas cosas. Me viene a solucionar una gran cantidad de problemas, sobre todo de variables cualitativas y de variables cuantitativas. Si son solo variables cualitativas, como se van a encontrar ustedes un ejemplo allí en el sitio web del curso,
todas las variables son cualitativas, perdón. Entonces ahí no queda más remedio que utilizar tablas de contingencia, ¿verdad? Pero el recurso que me ofrece Infostat de poder categorizar es muy útil, pero muy útil. Y entonces, principalmente por este recurso, era que yo quería ver las tablas de contingencia utilizando Infostat. Bueno, dejamos de compartir. Comentarios, observaciones, preguntas, regaños. Profe, esas categorías quedan a criterio personal, digamos, ¿cuántas utilizar? ¿O hay como algún parámetro así que, de acuerdo al experimento? Mira, yo nunca uso más de 5. Porque generalmente si uno usa más de 5, entonces hay alguna categoría que te va a quedar vacía. Es como cuando te pones a hacer un histograma. Es exactamente lo mismo. Vos te haces el histograma, entonces le metes 6 clases y una condenada clase quedó vacía. Nadie pertenece a esa clase. ¿Ves? Entonces, yo prefiero utilizar máximo 5 y, digamos, para un ejemplo como 3 categorías. A veces es más que suficiente. Baja, media, alta. ¿Ves? Pero no existe, digamos, un protocolo definido de cuántas clases tenés que utilizarlo. Eso es a criterio de uno. ¿Alguien más? Bueno, señores, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos ansiosamente la participación de don Sergio la semana entrante. No faltemos, ¿verdad? Vengamos bien cargados con tomates, papas y huevos podridos, ¿verdad? Para darle la bienvenida a don Sergio, a la docencia. Sí, porque digamos en el trabajo, por lo menos en el mío, a mí me toca mucho pues tratar de convencer a las personas de que introduzcan un cambio en sus prácticas, y uno con esta metodología, uno es capaz de usar el método científico para demostrar si una nueva práctica, un nuevo cambio en serio se paga o no se paga. Muchas veces así es como decía el agricultor. O sea, pueden haber otros beneficios, ¿verdad? Beneficios operacionales, beneficios de eficiencia, beneficios al medio ambiente, pero el agricultor lo que quiere ver es si le mete más plata en el bolsillo este cambio. Entonces uno ve que se usa, digamos, que se puede usar para comparar plaguicidas, para comparar nuevos fertilizantes y ver si diferentes fertilizantes, tal vez uno sea más caro, pero si le provoca mejor rendimiento o le entrega más nutriente, pues vale la pena invertir en él, y eso es este es el resultado que la entrega. Y yo les voy a mostrar cómo se hace eso. Uno no puede abandonar la parte económica del asunto. Por ejemplo, yo acabo de correr para un informe de un proyecto que tengo que entregar. Corrí el análisis y resulta que no hay diferencia entre tratamientos ni nada por el estilo. Pero si te vas a la parte económica, resulta que una práctica te garantiza una reducción de aproximadamente el 60% del presupuesto que vos tenés para manejar una hectárea de terreno. Entonces,
puede ser que no sea significativo. Me importa un pepino que no sea significativo. Pero si a mí me reduce los costos de producción en un 60%, esa carajada es válida, sea como sea. Sí. ¿Ves? Entonces uno no se puede olvidar, uno no puede depender única y exclusivamente de razones estadísticas para seleccionar una cosa. Uno tiene que tener todos los hilos en la mano, ¿verdad? De los que puede jalar para tomar decisiones. La estadística es un hilo nada más, pero hay muchas razones adicionales que me llevan a tomar decisiones ya a nivel de finca. Ujú. Y entonces uno no se puede olvidar de la economía para nada. Precisamente por eso es que yo estoy muy contento en que don Sergio haya aprendido a manejar el método de presupuestos parciales y que haya accedido a compartirlo con nosotros. No, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, señores, entonces, que pasen muy buena noche. Buenas Cuídense, noches. Gracias. manténganse sanos y secos. Hasta luego. Excelente, profe. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.